¿Qué tan poderosa es Phoenix? También conocida como Jean Grey, la heroína oscura y tormentosa de la película Dark Phoenix. Les recomiendo que vean mi video donde pongo en ojo clínico la historia original en los cómics, que salió en los 80. En cuanto a la película, estamos en 1992, y en una de sus primeras misiones como X-Woman, le envían en el X-Jet, junto con Mystique, Cyclops, Bestia, Storm, Quicksilver y Nightcrawler. Su trabajo es salvar a los astronautas que viajan en el primer vuelo del Space Shuttle. Después de 19 años de X-Men de Fox, me he vuelto muy bueno manejando mis propias expectativas, pero desesperadamente quería que esta película fuera buena. Es la última. Quiero que esto sea una historia sobre segundas oportunidades. Quiero que cuente cómo, al final de su complicada vida, el gigante semiderrumbado, que es la franquicia cinematográfica de X-Men, se le encienda una chispa y se eleve hacia el cielo nocturno, y todo lo que había pensado que era el peso muerto alimentaba algo brillante, brillante y nuevo. En mi corazón, la saga del Fénix Oscuro, el legendario cómic en el que se basa Dark Phoenix, es una historia sobre Jean Grey. También se trata de los X-Men, de la amistad y de la familia, del poder y la corrupción, pero Jean es el núcleo de la historia. En los cómics de los X-Men, Jean Grey es un personaje complejo y frustrante, cuyo origen, de la Edad de Plata, bajo la pluma de Stan Lee, significa que pasó sus años de formación definidos casi en su totalidad por sus relaciones con los hombres con los que compartió la página. Ella era la protegida de Xavier, la novia de Cíclope. Tensa relación con sus poderes, que definiría gran parte de la representación cinematográfica de Jean, que se presentó solo más tarde, en los recuentos que comenzaron después de la aparente muerte de Jean en X-Men número 137. Y por mucho que Chris Claremont hizo a Jean por derecho propio, por más que ella sea el centro de la historia de Phoenix, esas historias se refieren en gran parte a que Jean es atacada por fuerzas externas. Cuando comienzan los eventos que llevan a la saga del Fénix, Jean hace mucho que dejó la lista activa de X-Men. Ella está viviendo en Manhattan, trabajando y considerando regresar a la universidad. Es solo por un accidente del destino y el tiempo que termina en el espacio con el resto de los X-Men. Su corrupción y transformación en el Fénix Oscuro es en gran parte una consecuencia de la manipulación por parte del infame Mastermind y sus aliados en el siniestro Hellfire Club. El destino puede impulsar la trama de la saga del Fénix Oscuro, pero las elecciones de Jean son su punto de conexión. Es posible que no haya elegido estar en el espacio, pero la decisión de pilotear el transbordador a la Tierra durante una tormenta solar, sacrificando su vida en el proceso, es solo de ella. Ella no elige destruir el mundo natal de Ibari, pero su posterior asesinato arrogante de una tripulación Shi'ar es lo que alerta al Imperio de sus acciones. Cuando finalmente se enfrenta a las consecuencias de lo que se ha convertido y hecho, se asegura de que tanto la pelea final como la muerte que elija tengan lugar en sus términos. Los X-Men del 2006, The Last Stand, tomaron prestada una parte de la trama del Fénix Oscuro, manteniendo la manipulación, pero dejando a Jean misma pasiva, una fuerza que debe ser controlada y finalmente asesinada por los hombres que la rodean. Son los verdaderos protagonistas de la película. La propia Jean, especialmente como Fénix, es poco más que un apoyo. Dark Phoenix devuelve el enfoque a Jean Grey, posiblemente incluso más que en los cómics originales. En la entrada de la serie anterior, X-Men Apocalipsis, conocimos a una Jean Grey que, con toda su dulzura, estaba siempre incómoda con sus poderes y sus compañeros. Sophie Turner aportó matices similares a Jean Grey, cuya inquietud se agrieta a través de su melancólica sonrisa torcida. Y, al menos inicialmente, Dark Phoenix hace un excelente trabajo adaptando los momentos clave de los cómics, conservando su impacto y refiriéndolos dentro de su propia narrativa. Puede que Jean no sea la que elija quedarse con el transbordador cuando golpee el foco solar. En realidad, la fuerza del Fénix es la que llega, pero lo desvía hacia sí misma y se aleja de la embarcación de sus compañeros. Su regreso de pesadilla a su hogar de la infancia tiene el mismo golpe emocional que la escena paralela de los cómics.
y mientras Scott Summers y Cíclope juegan un papel mucho menos central en esta versión de la historia, la relación que se desarrolla en el fondo es, con mucho, la mejor versión del romance Scott y Jean que he visto en cualquier adaptación en pantalla. El Cíclope de Ty Sheridan es más reservado y menos seguro que el nuevo niño arrogante que vimos en Apocalipsis. Él y Jean se conectan muy bien. Mientras que los revisores tienden a elegir a Book como sustituto de la influencia corrupta de Mastermind, el papel se juega mucho más de cerca, aunque de manera retrospectiva, por Charles Xavier. Al igual que su contraparte de los cómics, la tutoría de Xavier ha sido continua e insidiosamente manipuladora. Desde la temprana infancia de Jean, él ha suprimido sus poderes y ha reescrito sus recuerdos aparentemente por su propio bien, y más honestamente su propia conveniencia, y el Charles Xavier de la película se enfrenta a la responsabilidad por esas acciones de manera más directa que su contraparte en los cómics. De hecho, gran parte del Fénix Oscuro es sobre Charles Xavier, que se enfrenta a su propia arrogancia. La confrontación más satisfactoria, con diferencia, es con el paciente eterno Hank McCoy, quien a estas alturas ha pasado 30 años como teniente leal de Xavier, siguiéndolo alternativamente a la batalla y sacándolo de sus propios vómitos. El hecho de que la película coloque un alfiler directamente en la repetición de la franquicia y en las infinitas crisis existenciales de Xavier y su tendencia a infligir a todos los que lo rodean, no impide que se convierta en un desastre en más de lo mismo. Siempre lo sientes y siempre hay un discurso, le dice Magneto a Charles durante una escena, pero a nadie le importa. A pesar de que Dark Phoenix intenta hacer una historia que desafía y en última instancia va más allá de Charles Xavier, su enfoque siempre logra alejarse de la segunda generación de los X-Men más convincente y volver a él. El final de la película es, esencialmente, el final que tuvo la tercera parte de Batman de Christopher Nolan, pero con Xavier y Magneto en los papeles de Bruce Wayne y Selina Kyle. Lo último es especialmente irónico si sabes que el clímax de la película se sacrificó para evitar repetir otra película de superhéroes, Capitana Marvel, que, a diferencia del Fénix Oscuro, mantiene su enfoque firmemente en una mujer que se levanta para reclamar y ser dueña de su propio trauma e inconmensurable poder cósmico. En defensa de Kinberg, el director del film, es posible que la adaptación de la saga del Fénix Oscuro, al menos en una única película, sea una tarea imposible. Por sí solo, el arco llena 10 números, uno de ellos es tamaño doble, pero su magnífico peso es apoyado por años de intrincados fundamentos narrativos. Es el punto culminante y la suma de todo lo que vino antes. No solo los primeros 6 años de la carrera de Chris Claremont, sino la década que los precedió. Lo que suma la película, y lo mejor que tiene, es su soundtrack. Hans Zimmer es un experto en musicalizar películas de este tipo, y sus composiciones acompañan en cada escena, en cada momento. Jamás se usa una melodía genérica. La saga del Fénix Oscuro golpea con el peso de 18 años de dolores de crecimiento, de la familia encontrada y construida, de luchar contra el mundo y luchar por el mundo. Dark Phoenix debería hacerme enojar. Creo, bajo su superficie, casi podés distinguir los huesos de una película mucho mejor. Es imposible no hacerlos realidad con la fantasía, comparar la realidad con el Fénix Oscuro, que podría o debería haber sido. Si Kinberg hubiera podido dar un paso atrás, si hubiera mantenido el enfoque en Jean, si no hubieran dado el momento más importante de Scott y Jean a Mystique. Pero la chispa creo que no estaba ahí. Cuanto más recuerdo el Fénix Oscuro, más triste me hace, pero no pude evitar admitir que también hay algo que está bien. Después de todo, la primera franquicia cinematográfica de los X-Men era extensa y desigual, más ambiciosa que cohesiva, una maraña de líneas de tiempo anudadas y visiones creativas divergentes. Tal vez sea apropiado, si no es satisfactorio, que haya terminado de la misma manera.